Muy bien, muy buenas tardes con todos. Les saluda Jorge Sobero, supervisor comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean todos ustedes bienvenidos al seminario virtual Claves para un trabajo psicológico virtual en las instituciones educativas, de nuestro programa de especialización en gestión en convivencia escolar y tutoría organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Nuestro programa te permitirá diseñar planes innovadores para la convivencia escolar, prevención e intervención en situaciones de riesgo escolar. Los invitamos a participar del inicio de clases del programa de especialización en gestión en convivencia escolar y tutoría, que será a partir de noviembre. También cabe resaltar que somos la única universidad en el Perú en obtener 5 estrellas en la categoría Aprendizaje en línea del QS Test Rating Systems. Este reconocimiento a nivel mundial es el mayor puntaje otorgado por esta importante institución. Sabemos que tu aprendizaje es importante, por ello te invitamos a unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionados a tu carrera, tips del docente expositor para que lo apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos relacionados al programa. Al finalizar este evento, les estaremos compartiendo el enlace para que seas parte de nuestro grupo de WhatsApp. Aprovecho en mencionar que el presente evento se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de nuestra cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Les recuerdo también que podrán acceder a la constancia de participación de este seminario respondiendo a una breve encuesta al finalizar. Excelente. Ahora les explico la dinámica que vamos a seguir a continuación. Primero vamos a contar con la exposición del profesor César Uribe Neira por un lapso de 40 minutos. Conforme se desarrolle el evento, podrán realizar sus preguntas a través del chat. Muy bien, sin mayor demora, ahora damos paso al seminario virtual Claves para un trabajo psicológico virtual en las instituciones educativas a cargo de César Uribe Neira, a quien tengo el gusto de presentar. César Uribe Neira es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Ha sido asesor en el Consejo Nacional de Educación, CNE, y funcionario del Minedu. Fue asesor del viceministro de Gestión Pedagógica y se ha desempeñado como responsable de departamentos de psicopedagogía, máster en Democracia y Educación en Valores por la Universidad de Barcelona, España, y psicólogo licenciado en la UNFB. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Muchas gracias, buenas tardes con todos y todos. Un agradecimiento muy especial a la Universidad Continental y al área de marketing por la organización de este conversatorio. Es un espacio importante, yo diría que siempre hay la necesidad de contar con estos momentos a través de los cuales podemos intercambiar opiniones y también al mismo tiempo compartir aquellas que yo en esto he preparado, digamos, para esta tarde, ¿no? En los últimos tiempos, específicamente en el contexto de pandemia, cuando la pandemia empieza y se genera una situación difícil, crítica, en los espacios educativos en general, no solamente de la educación básica, sino también de la educación superior, tanto universitaria como superior tecnológica o institutos superiores, la idea de tener que suspender las clases y de al mismo tiempo continuar ofreciendo un servicio generó toda una situación, ¿por qué no decirlo?, con espacios de conflicto, con espacios difíciles, tanto para los usuarios como para las instituciones educativas, públicas y privadas. La situación crítica se vivió tanto en las distintas gestiones de instituciones educativas. Esto llevó a encontrar respuestas rápidas e inmediatas. Por un lado, los usuarios, vale decir familias, en el caso sobre todo de la educación básica, y personas, estudiantes de posgrado como de pregrado y de institutos superiores, generaron una demanda porque en el caso de las instituciones privadas,
había una exigencia por contar con el servicio educativo, considerando que había una serie de compromisos económicos. Y en el caso de las instituciones públicas, se generó también una situación crítica porque se sentía en la obligación de tener que cumplir con la entrega que hace el Estado para poder ejercer el derecho a la educación. En ambos casos, el concepto inmediato fue: tenemos que ver la forma de darle continuidad al servicio educativo. En ese contexto, conversando con colegas e incluso en algún momento con el Colegio de Psicólogos del Perú, y también con algunos sectores académicos, no se encontraba un acuerdo de qué cosa era lo que se tenía que hacer. Y un poco mis reflexiones van en torno, en principio, a esta etapa inicial de desconcierto, y luego, transcurridos los meses, los que ya hemos ganado una experiencia importante, los que ejercemos docencia, porque hay que usar todos los recursos, digamos, al alcance, y las instituciones en general se han venido esforzando por tratar de dar la mayor cantidad de recursos y de preparar a su personal docente para que el ejercicio de la docencia y el goce del servicio educativo lo puedan tener en el mejor nivel, ¿no? Yo creo que en ese sentido es encomiable también los esfuerzos que hace la Universidad Continental, no solamente a nivel de posgrado, tengo entendido que a nivel de pregrado también están, digamos, en el estándar de exigencia que sus usuarios lo requieren y lo demandan, ¿no? Yo he preparado algunas diapositivas que voy a compartir con ustedes y que nos van a ordenar un poco. Y luego entraremos, como nos había anunciado, en un programa o en un proceso de preguntas, ¿no? Entonces tenemos, vamos a compartir. Ok, bueno, lo de hoy son claves, y digo claves porque en realidad hay muchísimas ideas. Sin embargo, he tratado de concentrar estas ideas en algunas ideas, valga la redundancia, que podemos considerar como claves desde mi experiencia y desde mi punto de vista, ¿no? La pregunta inicial que dio lugar a todo esto es: ¿por qué es necesario el trabajo psicológico en las instituciones educativas? Yo acá debo decirles a todos ustedes y compartir que, y esto no tendríamos por qué, digamos, omitirlo, pero muchísimas instituciones educativas consideraron que la prioridad, e incluso hasta el momento, ya no tantas, pero sí hay todavía algunas, consideraron que la prioridad era el desarrollo curricular en las instituciones educativas. Y pues, ¿quiénes intervienen en el desarrollo curricular? Fundamentalmente, los docentes en general. Y se pensó solo en ellos y se pensó en darles las herramientas o ponerlas en práctica. Había muchas instituciones que sí contaban con algunas plataformas y tenían algún trabajo ya, digamos, avanzado antes de que ocurriera la pandemia. Entonces, bueno, todos sacaron a relucir sus experiencias, por un lado, y sus herramientas tecnológicas para poder mantener la continuidad del servicio. Pero como digo, la primera reacción fue todos docentes. El resto, pues vamos a ver, ¿no? Ahí ha habido todo un tema laboral también, que es importante decirlo. Gente que ha tenido que ir a su casa, algunos licenciados casi en forma obligatoria, en fin. No viene el caso ahorita, pero sí es importante señalar que la prioridad estuvo concentrada en los docentes y que el resto de profesionales, pues, no eran, digamos, necesarios. Como sabemos, esto es
es una decisión desde mi experiencia, no solamente por el hecho de ser psicólogo de carrera, sino porque trabajo en educación, lo que va de toda mi experiencia profesional, y no podría admitir de que esta es una decisión acertada, sino por el contrario, considero que fue una decisión inicialmente equivocada. Más que nunca, hoy la contribución del profesional de la psicología se convertía en esos momentos en una participación, desde mi punto de vista, fundamental. Eh, y claro, como lo planteo en esta primera, en este primer recuadro, vamos a ver si por acá tengo un puntero, acá está. En este primer recuadro que dice verdad de perogrullo, todo lo humano es de nuestra preocupación y ocupación profesional. Todo psicólogo, independientemente de su especialización, lo humano es lo fundamental en su quehacer y en su preocupación. Uh, más aún en los escenarios educativos, en donde desde mi perspectiva la formación humana es fundamental, no solamente en la educación básica, sino en la superior también. Y parecía que esta verdad de perogrullo no se cumplía porque aún siendo lo humano preocupación de la educación, los que nos ocupamos, digamos, con mayor profundidad y los que nos hemos preparado profesionalmente para ello, estábamos un poco a la saga y no siendo tomados en cuenta. Esto hoy en día ha mejorado muchísimo. Yo sé que hay muchas instituciones educativas que vienen generando un conjunto de acciones. Quizá, como lo vamos a ver un poco más adelante, aún la psicología en estos tiempos no se le ha dado aún todo el espacio necesario para trabajar dentro de una institución educativa. Y cuando pienso, me voy a adelantar un poco en este trabajo, no estoy pensando solo en los estudiantes, porque en estos contextos en los que vivimos, las necesidades psicológicas y las necesidades de una contención, de un trabajo, de una escucha, de una orientación psicológica, la tienen las familias, los estudiantes, por cierto, que en el contexto educativo es nuestra principal preocupación, pero también la tienen los docentes y también la tienen los directivos. Porque el factor común entre todos es que todos somos personas y todos estamos dentro de esta pandemia. Y todos experimentamos una serie de sentimientos y emociones que en muchos casos fracturan, quiebran la estructura y la seguridad psicológica con la que hemos venido actuando, por lo menos en los contextos, digamos, de actuación antes de la pandemia, ¿no? Y eso, creo que no se ha logrado ver, no se ha logrado visualizar con, con gran acierto, por lo menos en los primeros tiempos de la pandemia. No estoy muy seguro si hoy estamos coberturados por el 100%, sin embargo, yo sí creo que hay una buena reacción por parte de la gran mayoría de instituciones educativas. Como digo, no obstante, esta de ser una verdad sobreentendida, hoy se hace mucho más necesaria y valiosa nuestra participación. Yo quería acá detenerme para señalar algunas características que son predominantes en este contexto. Y no son solamente cuestiones que tienen que ver, digamos, actualmente, ¿no? Hay condiciones en la sociedad que hoy están exacerbadas, que hoy están mucho más visibles, sin embargo, no son situaciones ni características sociales que han empezado hoy con la pandemia.
Una de las cosas sobre las que tenemos que reparar y reflexionar es que vivimos tiempos de incertidumbre. Esto se ha repetido, pero esto tiene un origen. Hace ya, van a ser 20 años, que un sociólogo, Edgar Morin, se le encargó por parte de la UNESCO la elaboración de un documento que seguramente muchos conocen o muchos también han leído y lo han revisado en algún momento. Este documento se llama 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Morin y un conjunto de especialistas en materia educativa y social, establecieron estos 7 saberes. Y uno de esos saberes era prepararse y educarse para la incertidumbre. Miren, estamos hablando de 20 años atrás. No había ni idea, ni la menor sospecha de una pandemia con estas dimensiones y con estas características tan trágicas para miles de personas, ¿no? Hemos llegado ya a muchísimas personas fallecidas en nuestro país, sobrepasan los 30.000 y en el mundo, si no me equivoco, llegan al 1.000.000 de fallecidos. Entonces, imagínense, esto es terrible desde el punto de vista humano, ¿no? Morán decía que vivimos un mundo en el que nos tenemos que preparar para lo que no sabemos que va a ocurrir. ¿Por qué reflexionaba ya en el año 2000 Morán sobre esto? Porque decía que los cambios eran demasiado violentos, demasiado rápidos, demasiado veloces. No solamente estoy pensando en la cuestión tecnológica, sino en las propias decisiones. Otro pensador como es Zygmunt Bauman tenía una expresión bien interesante, dice que conversaba con los jóvenes y le decía, ¿y ustedes han pensado en su futuro? Y entonces los jóvenes le decían, no, no hemos pensado en el futuro, no les preocupaba el futuro, pero sí sabemos lo que no queremos hacer en el futuro. Entonces, esta situación es una situación que nos va a sorprender con conductas y reacciones inesperadas. Y hablamos de las personas. Y tenemos que estar preparados para eso. Hoy esto se ha agudizado mucho más porque la incertidumbre está chocando con la vida misma, porque no sabemos si nos contagiamos y si nos contagiamos no sabemos si vamos a sobrevivir. Y esto es angustiante y es una incertidumbre, porque económicamente no sabemos si nuestra economía va a empeorar, la personal y la nacional, o si va a mejorar. Y no sabemos en qué medida, porque no sabemos si vamos a regresar al trabajo que teníamos antes o si vamos a volver al trabajo y lo vamos a encontrar como lo dejamos, o va a cambiar, o vamos a tener nuevas exigencias que no son exactamente las que habíamos vivido antes de esta etapa. Porque no sabemos si los afectos y los sentimientos van a perdurar en estos contextos. Los que están juntos hoy, me incluyo, nunca imaginamos estar tanto tiempo juntos. Los que tienen una pareja o una esposa y conviven con ella y viven con ella, imagínense, sumen todos los años de vacaciones que han tenido o los años de casado o de unión y se van a dar cuenta que nunca han tenido tantos días juntos, ¿no? Y no sabemos qué va a pasar con esto. No sabemos si la relación va a terminar por deteriorarse y explotar, o por el contrario, va a terminar por unir mucho más. No sabemos si el amor, ese que encontraste en el mes de febrero, el 14 de febrero, no sabemos hoy en qué condiciones está. Ni sabemos lo que va a pasar con los sentimientos. Entonces, vivimos realmente en un mar de incertidumbres que difícilmente hoy podemos arriesgar en todos los planos que he tratado de cubrir, podemos arriesgar a tomar decisiones definitivas. Esto es para toda la vida en el negocio, esto es para toda la vida en aprendizajes, esto es para toda la vida en tecnología, esto es para toda la vida en economía. No, no va a ser así
no sabemos durante cuánto tiempo más, y no tiene que ver, como lo dije al inicio, necesariamente con el contexto de la pandemia. Esta incertidumbre ya se venía viviendo antes de la aparición de esta pandemia, año 2000. Sin embargo, hoy, como lo dije también, lo vivimos, digamos, con una mayor intensidad, y lo vivimos pues con mayor frecuencia también en la mayoría de nosotros. ¿Y qué produce la incertidumbre? Cuando tú no sabes lo que va a ocurrir. Los clínicos, los psicólogos clínicos manejan mucho mejor que yo la terminología y las categorizaciones de qué pasa cuando una persona está en una situación permanente de incertidumbre. Pues aparecen muchas emociones difíciles de manejar, difíciles de controlar. A propósito de eso, la OMS ha lanzado hace muy poco, cuestión de días, un manual sobre estrés. Busquen en la OMS publicaciones, muy didáctico, muy gráfico, muy motivador y con ideas muy buenas, y que yo creo que merece la pena que todos los que trabajamos con personas lo leamos y lo conozcamos. Y digo todos los que trabajamos con personas porque este tema hoy no es de exclusividad de los profesionales en psicología, sino de los educadores, de los sociólogos, de los relacionadores y todos los que trabajamos con personas en nuestra actividad profesional. Esto no solamente ha generado nuevos, digamos, nuevas perspectivas de entender lo que puede pasar, sino que también ha generado nuevas formas de interactuar. Hoy, ¿cómo nos saludamos? Pues ya los abrazos han quedado relegados, los besos mucho más, ¿no? ¿Con qué nos saludamos? Incluso han prohibido hasta tocarse de codos y de puños. Entonces, y estamos acostumbrados, porque así nos han educado desde muy pequeños, a saludar con cariño, con abrazos, con besos, con caricias. Hoy todo eso ha quedado suspendido, stand-by, no sabemos por cuánto tiempo más. Pero lo que sí sabemos es que hay una necesidad en cada uno de nosotros por sentir eso, por sentir el abrazo, por sentir el beso, por sentir el contacto humano, por sentir la transmisión de afecto. Quizá puedan ustedes identificarlo como condicionamiento, quizá, pero en todo caso, condicionamiento o no, lo cierto es que estamos experimentando la ausencia de todas esas muestras para las interacciones. Pero no solamente en el tema, digamos, del contacto corporal y de la expresión afectiva o cariñosa, sino también en las formas. Hoy mismo deberíamos estar en un auditorio con 200 personas, viéndome ustedes qué hago, cómo digo, y luego interactuando, y luego quizá conversando, y en algunos casos estrechándonos la mano y saludándonos. Hoy yo estoy mirando un agujero negro que no es el del espacio, sino el de la cámara que está en mi laptop. Estoy mirando un PPT sobre el cual me orienta en mi argumentación, y, y no sé cuántos estarán detrás de esto. Detrás es una forma de decir, porque finalmente están en el ciberespacio a través de ondas y de conexiones binarias de 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, y luego veré algo, por ahí tal vez un rostro, o dos, o tres, o algunos nombres escritos en los recuadros. Lo cierto es que si alguien viera esto hace unos 20 años atrás, diría, este tipo está re loco, porque está hablando a una cámara, porque está mirando una pantalla y jura que está hablando a 200 personas. Miren, qué curioso y qué relativo esto, aunque lo he dicho muy superficialmente, de locura, qué relativo se hace esto de estar loco o estar cuerdo, ¿no? Hoy hay muchísimas cosas que han quedado en una relatividad total, total, ¿no? ¿Cuánto de nosotros como padres de familia o educadores hemos combatido la tecnología, por ejemplo? Como lo hemos combatido tremendamente.
No hemos dicho no, que la tecnología es nociva, resta la atención. No, hoy queremos más bien que la tecnología se apropie de todo y le obligamos en algunos colegios, cosa que también he criticado mucho en un debido momento, quieren que los niños estén mirando la pantalla sin torcer la mirada a la derecha o a la izquierda y que estén concentrados, mira que te mira, cuando sabemos por salud que es totalmente perjudicial. Pero además estamos obligando a que usen la tecnología de manera casi obsesiva para saber, los que están al otro lado, vale decir los docentes, para saber que están prestándole atención, cuando no nos hemos dado cuenta que la realidad es totalmente otra. Yo le digo a mis alumnos, cuando estoy en clase, bajo esta misma modalidad, yo ya superé la inseguridad y el miedo de mirar una pantalla y de no saber si están dormidos o están despiertos. Riesgo que igualmente estoy corriendo ahorita. Es muy probable que de las 100 o 200 personas que estén viendo esto, pues algunos estén durmiendo, otros se hayan ido a tomar un café y otros sigan conversando con alguien que tienen a su lado y dirán, oye, que siga hablando, porque lo que yo quiero es tener una certificación de este seminario. Formas diferentes, entonces, son las que estamos viviendo. Formas diferentes. Digo, en una parte de mi presentación, digo, por ejemplo, ¿cómo queda esto que nos enseñaron muchísimo en la universidad? Establecer el rapport, ¿no? Claro, pero los que escribieron esto jamás imaginaron que íbamos a vivir una situación como esta. Rapport. A ver, ¿podrían ustedes explicarme cómo establecemos rapport en una entrevista a nivel virtual? Y ustedes dirán, ah, mirándola. ¿Y qué pasa si la persona pues está en pijama y no quiere mostrarse? Es que empezamos entonces un poco a relativizar muchísimas cosas, a relativizar muchísimas cosas. Y, y entonces en este contexto puede parecer una consecuencia lógica, pero veo que en la práctica no lo es tanto, pero es que seguimos pensando como hace medio año, no, más ya, seguimos pensando como hace un año atrás. Y es que ya no podemos seguir pensando como hace un año atrás cuando las condiciones han cambiado en algunos casos radicalmente. Esto necesita una nueva lectura. Un poco ya a manera de reflexión, en algún momento fue crítico, la educación, que es lo que me ocupa a mí fundamentalmente, no debió pensarse en aspectos que la parte presencial sea trasladada a la pantalla. O sea, hacer sentir que estoy en clase porque miro una pantalla, no, es una situación equívoca de una educación a distancia o de una educación virtual que tiene otros criterios de aprendizaje que son diferentes. Evidentemente, para los cuales no estamos preparados, ¿no? La mayoría de nosotros no está preparado para una educación a distancia, para una educación remota. Estamos acostumbrados a una educación presencial y lo que se ha hecho es usar la virtualidad o usar la tecnología para que nos sirva de medio para trasladar la presencialidad a una pantalla. Y allí radica el error. Bueno, vamos a regresar un poco sobre eso, ¿no? Termino esta parte un poco del contexto e introductoria con una pregunta importante, ¿no? Importante porque apela a la conciencia profesional de cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿qué otro profesional se encarga con profundidad de lo humano como condición de persona? Yo creo que tenemos allí un desafío muy importante. Tenemos un desafío que atender, pero no solamente un desafío que atender, tenemos un desafío para convencer también los que trabajamos en instituciones educativas, para convencer a nuestras autoridades, para convencer a nuestros jefes o directores de que la presencia de la psicología, no de mi persona, de la psicología,
como ciencia que se ocupa de lo humano, tendría que ser transversal a todas las acciones. Y esto creo que es una tarea que tenemos que plantearnos nosotros como el desafío. De cara, pensando, miren, curiosamente ya el año prácticamente está por terminar, ¿no? Ya salieron incluso el día de hoy o ayer, ya salieron unas normas para la finalización del año con relación a los procesos de evaluación para la educación básica. O sea, ya esto huele a Navidad. ¿Cómo viviremos la Navidad? No sabemos. Ojalá que para Navidad llegue la vacuna. Sería un magnífico regalo. Pero más allá un poco de las ilusiones, yo creo que tenemos que pensar de cara al 2021 cómo vamos a encarar, disculpen la redundancia, cómo vamos a encarar este nuevo año escolar o este nuevo año educativo o lectivo. Y hay que pensarlo desde otra perspectiva. No sabemos tampoco a ciencia cierta cómo será si retornamos a la presencialidad. De hecho, esa presencialidad no será igual a la que hemos vivido hace un año atrás. Eso ténganlo por seguro. Además, creo yo, sería muy irresponsable pretender de que el inicio de la presencialidad en el 2021 tenga las mismas características de hace un año atrás. Sería muy irresponsable en términos de salud. No estoy pensando en términos pedagógicos o educativos, sino en términos de salud. Habría mucho riesgo de por medio. Hablemos entonces un poco, quiero tratar de avanzar lo más rápido posible para que puedan ustedes luego formular preguntas y establecer un diálogo si lo estiman conveniente. Hablemos, entonces, les decía, de criterios para un adecuado trabajo en contexto de pandemia y virtualidad. Algo que terminé diciendo precisamente hace unos instantes, nuestras competencias y capacidades profesionales se ejecutan hoy en día sobre ámbitos diferentes. De esto tenemos que ser, y hay que subrayar esto de ámbitos diferentes. Por tanto, no tendrán el mismo impacto sobre los demás. O sea, si creemos que lo que hacemos va a impactar como hace un año atrás, estamos equivocados. Y tenemos que empezar a construir nuevos criterios, nuevas consideraciones. Yo les planteo algunas cosas, pero no quiere decir que esto sea un tema cerrado, todo lo contrario. Hoy todos somos autores. Y somos autores porque nada de esto está escrito. Busquen un libro sobre esto. Van a revisar, pueden irse a todas las bibliotecas y no van a encontrar nada escrito. La gente está escribiendo recién. Y muchos se están apurando porque ustedes deben haber visto ya algunas publicaciones que circulan en las redes. Pero no es porque todo el mundo ya lo sabía. Nadie de nosotros y del extranjero sabía que esto iba a ocurrir y por lo tanto tampoco nadie se puso a escribir de cómo manejar la virtualidad y los tiempos de pandemia o en los tiempos de pandemia. En ese contexto, lo que ustedes puedan escribir y experimentar, así como lo que yo escribo en algunas ideas, son situaciones inéditas. Son situaciones inéditas y además muchas probablemente por validar. No podemos dar por sentado que estas cosas son las que van a funcionar. Les digo por qué. Porque si aún cuando tratamos de aplicar determinados saberes o determinadas teorías o experiencias generadas en distintos contextos y no funcionan en nuestro contexto, imagínense lo que será hoy en día en contextos que nadie ha experimentado, que nadie ha escrito y que ni siquiera las ideas, podemos decir, están 100% validadas. Sin embargo,
en lo corto de esta experiencia, que viene de marzo a la fecha, los que venimos trabajando en instituciones educativas y venimos discutiendo estos temas, me ha permitido a mí construir algunas ideas que son las que quiero presentarles, ¿no? Yo creo que un criterio bien importante en el inicio de cualquier acción, sea educativa o sea psicopedagógica o psicológica, es crear conciencia de la realidad pandémica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una de las características que vemos hoy, no solamente en nuestro país, lo vemos en nuestro país y lo vemos en el extranjero, es precisamente la poca conciencia sobre la realidad de la pandemia. Las personas, muchos, creen que lo tienen todo bajo control. Vemos presidentes que creen que lo tienen bajo control. Somos además víctimas en las redes de cualquier cantidad de lo que se llama las teorías de la conspiración. Las teorías de la conspiración dicen que el virus ha sido inventado, que las vacunas te van a hacer dependientes. O sea, hay una serie de situaciones que van ocurriendo en los contextos que distorsionan probablemente toda la realidad, pero que sobre todo no nos dejan ser conscientes de lo que estamos viviendo. Este es un virus que existe y es un virus que mata, y mata con mayor porcentaje a aquellos que tienen determinados perfiles de salud, ¿no? Ya lo sabemos, lo que se llaman pues enfermedades prevalentes. Pero también matan a aquellos, sobre todo en nuestro país, que no tenemos acceso a la salud. Ustedes lo han visto. Hoy, digamos, estamos pasando por un tiempo de descenso, como lo señalan las estadísticas, pero hace 2 meses atrás, acuérdense las escenas que las emisoras de televisión narraban y describían de las colas enormes y filas enormes para conseguir oxígeno. Oxígeno que además en los pacientes que estaban en cuidados intensivos no le duraba ni 48 horas. Entonces ustedes se imaginan lo que significa tener una persona con necesidad de oxígeno, teniendo que pagar sobrecostos criminales del llenado de estos balones, y además teniendo no solamente que pagar sobrecostos, sino también vivir la angustia de que el conseguir el oxígeno ponía en riesgo la vida de tu familiar. O sea, ser conscientes de la realidad es importante. Yo, hasta donde he podido conversar con algunos educadores, esto no es parte del currículo, ¿no? Estamos pensando en el currículo como si no pasara absolutamente nada. Y es justamente tarea del psicólogo que trabaja en instituciones educativas ayudar a crear esta conciencia. Oiga, señor director, señora directora, antes de aprender determinados aspectos tenemos que ayudar a nuestros alumnos, a sus familias y a nuestros docentes a ser conscientes de la realidad que estamos viviendo, que no solamente es una realidad sanitaria, es una realidad social, es una realidad económica, es una realidad afectiva y emocional. Lo dijimos en la lámina anterior. Y si no tenemos conciencia de ello, ¿cómo podemos pensar en hacer otras cosas? Yo creo que una cuestión fundamental de base es trabajar sobre la conciencia. ¿Cuánto de conciencia hemos creado en los que forman parte de nuestra comunidad educativa? Y es pero tan necesario, porque de ello depende también los comportamientos sociales que nuestros alumnos, como docentes, como directivos y como nosotros mismos, vamos a asumir frente a la realidad. Nosotros podemos ser muy psicólogos, pero si en la noche por ahí nos pasan la voz para ir
a jugar, los que son varones, el fulbito o las chicas, a jugar algo a escondidas porque nadie nos ve y nosotros pues nos lanzamos al deporte con todo gusto, creo que no estamos siendo conscientes de la realidad. Tenemos entonces que no solamente ayudar a la conciencia en los demás, sino también tenemos que ayudar a nuestra propia conciencia. El segundo criterio importante en estos contextos es el de la realidad y la presencialidad no es igual que la realidad y la virtualidad. Todos los que trabajamos en instituciones educativas o los que hemos desarrollado algún tipo de docencia, sin duda, sabemos que la presencialidad tiene una serie de características, el contacto, la expresión verbal, el feedback que nos dan los estudiantes, los participantes, con sus miradas, con sus actitudes, con sus preguntas, con sus gestos, son muy importantes en la presencialidad. La elocuencia con la que uno trata de transmitir las ideas se refuerzan, usando un término propio de algunas teorías del aprendizaje, se refuerzan con el feedback, hablo en general, que nos dan los participantes de las cosas que vamos diciendo, que vamos expresando, o de las reflexiones, o de las presentaciones que vamos mostrando. Esto no ocurre en un escenario virtual. A veces sí, a veces sí, a veces te levantan el dedito, ¿no? Y te dicen, bien, profe, algunos te ponen un chat y te dicen, qué interesante las ideas, pero tú tienes 50 alumnos y escribe uno. Y no tienes otro tipo de feedback, si es que se animan a escribir en el chat. Y además que sabemos que es totalmente impersonal. Miren, hay un título de una obra, no es tan moderna, debe ser también de inicios de los 2000. Nunca me acuerdo, y ustedes me van a perdonar el nombre del autor porque es tan difícil recordarlo. Me han dado una fórmula para recordarlo, pero ni la fórmula me acuerdo. Lo que sé es que es oriental y el título del libro se llama En el enjambre. Me da un poco de vergüenza decir lo que recuerdo del nombre porque pudiera estar diciendo una barbaridad, así que prefiero decir que no me acuerdo. Este filósofo nos dice y hace una gran reflexión, estamos hablando antes de todo este tema virtual, hace una gran reflexión sobre el uso de las redes, sobre el uso del espectáculo y sobre el uso de la impersonalidad. Porque, a ver, yo les pongo un ejemplo solamente para darnos cuenta de cómo tenemos que cambiar un poco y un tanto los paradigmas sobre los que nos movemos. Ustedes seguramente, como yo y como muchos, tienen un Facebook. Y esta red nos va planteando permanentemente fotos, situaciones, noticias, dependiendo un poco de la naturaleza, de por qué la construiste o por qué creaste tu propia página de Facebook, vas a encontrar, vamos, en lo común, la mayoría pues ve personas que viajaron, situaciones, conferencias que dieron, lo que se compraron, el auto nuevo, la casa nueva, el escritorio nuevo, el restaurante, la comida, el viaje, el paseo, el mundo feliz. ¿Y qué cosa es lo que esperan todas las personas que ponen el mundo feliz? Pues que les pongan un dedito que les diga like. Y esto, más allá de que pudiera tener un significado interesante, en realidad muchas veces no lo tiene. Y no lo tiene porque a todo el mundo le ponemos like, 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 porque además tampoco hay dislike, ¿no? O sea, no me gusta, no me gusta. Que sería interesante que Facebook, yo creo que se arruina Facebook porque nadie quisiera mostrar sus cosas en Facebook y se generaría todo un caos. Entonces es el mundo feliz, es el mundo de la buena onda porque yo a todo el mundo le pongo que me gusta. Esta es una realidad
que no es real. ¿Sabemos realmente que la persona que te ha puesto like es alguien que le gusta lo que has hecho? En algunos casos quizás sí, claro, si es mi mamá o mi hijo, ¿no? Y aún así, de pronto mi mamá diría, bueno, ya toda la vida pone lo mismo, ya estoy cansada de que se vaya a pasear, así que le voy a contentar poniéndole like. Es que vivimos una situación irreal, irreal. Regresando al terreno educativo. La presencialidad no se puede trasladar a la virtualidad. Es imposible. Y no solamente no se puede en términos, digamos, físicos, reales, no se puede porque lo que vivimos es algo relativamente, voy a decir, aunque suene contradictorio, relativamente real. Yo veo los cuadritos en la pantalla de los nombres, o a veces veo con suerte las caras o sus fotos. Pero ¿qué comprobación tengo yo desde mi óptica presencial, desde mis paradigmas presenciales? ¿Qué criterio tengo yo o qué comprobación tengo yo de saber que las personas están entendiendo o están comprendiendo las cosas que yo explico? Solo ocurriría eso si tuviéramos el 100% de todos en vivo y que todos realmente estuvieran, entre comillas, conectados a la pantalla. Y eso es, sabemos, antinatural, y eso es lo que muchas instituciones educativas están exigiendo, porque eso me da tranquilidad, porque eso a mí, como docente, me hace sentir tranquilo, pero me hace sentir tranquilo bajo un paradigma presencial, porque en realidad no me debería importar. Los criterios de la virtualidad son muy diferentes y están basados fundamentalmente están basados en el autoestudio y el autocontrol. Ahora, tendríamos que preguntarnos, ¿qué tan preparados somos para manejar estas dos habilidades en cada uno de nosotros, de nuestros estudiantes, de las familias y de todo lo demás? Yo creo que hemos trabajado muy poco por allí, muy poco. Entonces, claro, si nosotros generamos una serie de situaciones de aprendizaje y los alumnos simplemente están ausentes, ¿cuál es mi gran preocupación? Mi gran preocupación es que me digan que lo han entendido. Mi gran preocupación es que me digan, que me pongan un dedito de like, así como me ponen en Facebook, para yo sentirme tranquilo y sentir que están respondiendo a mi expectativa. Pero eso es bajo un paradigma presencial. Esto no funciona de la misma manera en un paradigma virtual. Y esto, bueno, esto como uno de los tantos aspectos, ¿no? Otro de ellos es, pues, ¿por qué lo hago? Yo creo que tenemos que tener un ordenamiento de prioridades. Cuando les hablaba de la conciencia de la realidad pandémica, aludía precisamente a si estamos hoy en un contexto diferente, que vivimos una suerte de incertidumbre, que hemos cambiado muchísimo de nuestros hábitos de interacción, de relación y de estudio y de trabajo. ¿Por qué yo quiero en educación seguir manteniendo el criterio que tengo que programar, que tengo que desarrollar una competencia y una capacidad, que tengo que dejarle la tarea porque si no, ¿qué van a decir los padres? Es decir, claro, el paradigma de la presencialidad no solamente está en las instituciones educativas, está en las familias. Pero ¿quién les ha ayudado a la familia a entender que vivimos un contexto diferente? Si hacemos una educación virtual, tendría que ser aquella que ayude a que las personas, los estudiantes, las familias, los docentes, sean más humanos, más sensibles, que sean personas que están mucho más compenetradas con el dolor y con la necesidad de ayudarnos y con la necesidad de salir adelante y con la necesidad de motivarnos para ir avanzando en estos contextos. Pero claro, eso es secundario. Es más, como crítica y un poco así irónicamente le llaman habilidades blandas. Yo digo, pues esas de blandas no tienen nada.
son más bien habilidades fundamentales de lo humano. ¿Qué es lo que caracteriza al humano? Su mundo sensible, no los conocimientos. Los conocimientos se adquieren, vienen por ahí. El mundo sensible del humano y de las habilidades socioemocionales es el mundo que se forma, que se va construyendo y que se va aprendiendo a través de las interacciones con los demás. Desde mi punto de vista, ¿no creen que eso debió estar en primer lugar antes que aprender otras cosas y querer dar la sensación que no ha pasado nada porque todos seguimos aprendiendo y entonces dale a la suma porque eso es fundamental y todos vamos a estar contentos? Si sabes sumar, tu mamá y tu papá van a estar contentos. Si sabes sumar, la sociedad va a estar contento. Si sabes sumar, no me van a votar del ministerio porque todos van a estar contentos. Si sabes sumar, el maestro siente también que tal vez está haciendo lo que tiene que hacer. Pero que va de la sensibilidad que necesitamos desarrollar en estos tiempos, que son urgentes, que son necesarias. ¿No es acaso esta pobre o débil sensibilidad lo que caracteriza a estas personas que venden oxígeno ganando 400, 500% más del costo? Y no es esta característica la más importante en aquellos que lamentablemente uno de ellos ya murió, optaron, por eso pongo acá ética, optaron por ser coherentes con lo que creen y no solamente coherentes con lo que creen que son, digamos, los valores humanos, sino que coherentes con el dolor y con la sensibilidad humana. No son estas cosas aquellas que hoy más que nunca necesitamos resaltar y trabajar en las instituciones educativas un poco por encima, aunque esto les disguste a muchos, un poco por encima de aquellos preceptos curriculares que parecieran son más importantes de desarrollar para tenernos a todos contentos que realmente formarnos en sensibilidad humana en los contextos que hoy resultan tan necesarios. Yo creo que esto es bien importante de considerar. Por otro lado, a propósito, no sé cómo iremos de tiempo, no sé qué tiempo me queda, si alguien me dice cuánto me queda para apurarme y para avanzar un poco más. Yo creo que nadie me quiere ayudar. No sé cuánto tiempo está quedando. Sí, Pero bueno, ya entraríamos a la ronda de preguntas, profesor. ok, me apuro un poquito entonces para por lo menos terminar esta diapositiva. Ya, Y tenemos tres elementos importantes de considerar, tres criterios importantes para el trabajo virtual. Uno de ellos es justamente la organización del tiempo, hablando de tiempo. Eh, en virtualidad no se pueden tener tiempos largos, así que está muy bien que ya vaya terminando. Porque a esta altura de mi conferencia, pues yo juro que estoy en un escenario presencial, que son los paradigmas que aún persisten. No podemos abusar del tiempo, no solamente porque la atención, como sabemos y lo saben todos ustedes, la atención es fluctuante y fluctuante, la atención no se puede extender más de 10, 15 minutos, por lo tanto tendríamos que pensar que todo tipo de trabajo, mi estilo no es conferencia larga, mi estilo es una diapositiva y vienen las preguntas, una diapositiva y vienen las preguntas, porque es una manera de poder interactuar con los demás. Y claro, tu exposición tampoco puede ser muy extensa, a lo más 15 minutos, para desarrollar algunas ideas y luego propiciar el diálogo o algún tipo de actividad. Por lo tanto, no pensemos que en la virtualidad podemos manejar los mismos criterios temporales que en la virtualidad. Presencialidad pueden ser tiempos más largos, virtualidad tiempos cortos. El otro criterio es el uso de las redes. Hoy, hasta hace un año atrás,
creo que nadie imaginaba que podía tener un contacto con redes, ¿no? Con redes. Yo en mis cursos y mi experiencia me ha funcionado en la mayoría de cursos, pues muy bien, la de crear grupos de WhatsApp, obviamente estableciendo reglamentos, nada de cadenas, nada de comentarios sociales o de publicaciones irrelevantes con relación a la materia que nos ocupa, pero sí, pero para comunicar cosas, recordar cosas, como si ya avanzaron en el trabajo, si ya tomaron en cuenta, si ya se reunieron en grupo, si ya discutieron, si avanzaron, etc., etc. Yo creo que los medios y las redes sociales resultan interesantes de considerar en estos escenarios. Y luego yo creo que tenemos que uh, tener una estrategias que impliquen no solamente los encuentros masivos con grupos, sino también estrategias individuales, ¿no? Citas a través de algún medio de videollamada o algún medio audiovisual que nos permita conectarnos. Yo tengo por política que cuando hago algún tipo de reunión individual le pido que la cámara esté conectada y ahí sí lo pido directamente. Porque creo que al tener un contacto individual sí es muy valioso por lo menos observar. No puedo hablar de miradas ni de contactos, pero sí observar un poco las actitudes que la otra persona muestra. Si tenemos una entrevista con familia, pues le pido que haya contacto, ¿no? Contacto visual, abierto. Más en equipos, esta cosa, pues, no es tan necesaria, pero sí puede ser sugerida, ¿no? Y claro, yo creo que no puede ser una cuestión obligatoria cuando hablamos de grandes grupos humanos como este, por ejemplo, ¿no? Porque además hay todo un tema tecnológico de caída de la red por el consumo de device y todo lo demás. Bueno, yo lo dejo hasta aquí para dar paso a las preguntas que pudieran darse, ¿no? Muy bien, agradecemos al profesor por su exposición. Profesor César Uribe, muchas gracias. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Y, a ver, iniciaremos pues con la primera, que nos dice lo siguiente. ¿Cómo se está abordando la aplicación de test psicológicos en la escuela? ¿Se está aplicando? Bueno, si seguimos un poco los criterios que a grandes rasgos he tratado de reseñar, existen ya desde hace ya un tiempo atrás. Dicho sea de paso, y se los digo abiertamente, yo no soy de aquellas personas que emplean los test psicológicos como herramienta principal, ¿no? Esto les digo un poco salvando, digamos, las debilidades que pueda tener en la respuesta. Pero sí les comento que desde hace ya mucho tiempo atrás existen test en líneas, ¿no? Que se aplican o se autoaplican a través de una adquisición, como hoy tenemos un link o un enlace que permite establecer y que envía eso, las respuestas directamente a la institución educativa o a la persona responsable, en este caso, el profesional de la psicología. Yo creo que sería posible, claro que sería posible, pero insisto, si queremos guardar cierta rigurosidad en el empleo, yo creo que tendríamos necesariamente que considerar trabajos individuales y de momento, ¿no? O sea, es decir, situaciones sobre las cuales tenemos que tener evidencia de que se están respondiendo, sea en línea o sea en documentos, porque yo podría pasar una hoja de respuesta en un archivo e ir mostrando las preguntas, compartiendo pantalla para que la persona responda. O sea, podemos idearnos una serie de situaciones. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿y para qué? ¿Cuál es la necesidad? Si se trata de ocupar el tiempo, disculpen que lo diga así tan duramente, yo creo que no es motivo. Yo creo que el psicólogo en las instituciones educativas
tiene muchísimas cosas más que hacer y más importantes que hacer que aplicar test psicométricos, ¿no? La Ok. segunda creo que es qué habilidad, ¿sí? ¿Es esa? Sí, ajá. ¿Qué habilidad consideras suficientes y necesarias para lograr un aprendizaje socioemocional en el contexto de la pandemia y en la educación a distancia? Pues no sé de quién, habilidades para quiénes, para nosotros, o qué habilidades son necesarias de desarrollar en los estudiantes. Bueno, voy a hacer de cuenta de que la pregunta, disculpen, por ambas cosas. Yo creo que la persona que va a trabajar sobre habilidades socioemocionales, la persona, vale decir el profesional, que también podría ser un educador o podría ser un profesional de la psicología, yo creo que necesita un poco caminar sobre eso mismo, ¿no? Es decir, ¿qué tanto te has examinado de tus propias habilidades socioemocionales, sobre tu autoconocimiento, sobre tu autocontrol, sobre la forma de resolver situaciones o de trabajar en equipo, de comportamientos asertivos, de proactividad, cómo funciona socialmente, ¿no? O sea, eh, pasa en todas las profesiones, pero hay psicólogos y psicólogas que también no saben resolver el conflicto, ni con ellas ni con los demás. Entonces, mal es, o sea, el tema del desarrollo de habilidades socioemocionales pasa no solamente por la transmisión de un conjunto de menúes en donde se dice o se explica qué hay que hacer, sino que pasa por el hecho de yo ser consciente de lo que esto significa en términos de actitud, de convencimiento y de ética también, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un primer. Sobre los chicos, sobre los alumnos, pues ellos están para aprender. ¿Qué tantas oportunidades le damos, por ejemplo, a los estudiantes para trabajar? No se trata de poner un título que diga, vamos a empezar el trabajo de las habilidades socioemocionales, taller número 1. No, yo creo que basta el encuentro que podamos tener y la oportunidad que el colegio o que la institución educativa nos dé para poder sostener un encuentro con los estudiantes y decirles, por ejemplo, una pregunta que me encanta hacer y que siempre les hago es, ¿qué cosa es lo más importante en tu vida? ¿Qué cosa es lo más importante, lo más valioso que tienes en tu vida? Y ustedes se van a encontrar con una serie de sorpresas interesantes, ¿no? ¿Cuáles serían los nuevos aprendizajes de la escuela debe inculcar y qué como psicólogos debemos apoyar? Primera reflexión. Inculcar es imponer. Yo no creo que los aprendizajes se imponen. Usemos otro verbo. Desarrollar, formar, trabajar, construir, aprender, en vez de inculcar, porque la inculcación es la penetración de una idea a fortiori, a la fuerza, ¿no? A la fuerza en las personas. Yo creo que los nuevos aprendizajes están dados, desde mi punto de vista, deberían estar dados, porque no están dados, sobre lo humano. Sobre lo humano. Creo que lo humano es fundamental. Porque eso es lo que nos permite ser solidarios, nos permite tener una mejor convivencia, nos permite estar juntos, nos permite compartir desafíos, retos, nos permite respetar. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que aprender va por allí antes que pensar, no estoy criticando los conocimientos o los aprendizajes clásicos, no los critico, pero sí creo que más aún en este contexto, las prioridades son importantes. Y creo, desde mi punto de vista, que hoy lo que tenemos es un gran problema humano, un gran problema humano. El tema de la corrupción es un problema humano. El tema de los grupos que marginan a otros grupos, de las determinadas situaciones que vemos en términos de salud, son problemas humanos que tenemos que aprender a resolverlos desde pequeños. No, o sea, qué bonito es que un niño chiquito, pequeño, un niño y una niña puedan aprender muchísimas cosas que la escuela le quiere proporcionar. Sí, eso está muy bien, pero eso no va a cambiar el mundo.
tal vez pueda ser criticado por lo que voy a decir. Yo soy un soñador, soy un romántico, pero lo que quiero cambiar es el mundo. Lo que quiero cambiar es la sociedad. Lo que quiero cambiar es mi país. Yo quiero un país más humano, más sensible al dolor, así como a la alegría de los demás, ¿no? Y no un país o una sociedad que se divide permanentemente por una serie de características que no son precisamente humanas, ¿no? ¿Cuál sería la forma más efectiva de evaluar a los niños en educación inicial? Pues ustedes saben que una cosa es evaluar y otra cosa es medir, ¿no? La evaluación es un conjunto de medidas distintas y son un conjunto de oportunidades que nos damos para poder tener una aproximación y una valoración de la persona. Yo creo que la mejor manera de evaluar a un niño en general es estando con él, es compartiendo las situaciones, es viéndolo jugar, es viéndolo correr. Bueno, hoy en estos escenarios esto es, lo que digo puede parecer una blasfemia porque esto por lo menos ahora no va a ocurrir, pero tampoco es que me lo cuenten, ¿no? Claro, yo lo puedo preguntar, cómo juega, qué juega, de qué manera, cuáles son sus juegos preferidos. Podría preguntar muchísimas cosas, pero lo que yo apreciaría es verlo jugar, por ejemplo, verlo correr, verlo enojarse, verlo como ante determinados retos o desafíos que pueden resultar difíciles, se esfuerza o se frustra, ¿no? Cómo resuelve determinados desafíos un poco más estructurados, ¿no? Eso. Y no pensar exactamente en el WIPSI, ¿no? Si estoy ahorita algunas cosas de las que me acuerdo, porque en verdad poco uso, nada uso a veces. Yo creo mucho más en la mirada aguda que tenemos que tener para observar, poder leer y entender sus comportamientos. Y no hablo de ninguna interpretación psicoanalítica, que también es válida, pero que no hablo de ello. Hablo de la percepción que tenemos en nuestros criterios y conocimientos sobre la psicología evolutiva, sobre el desarrollo moral del niño, sobre su pensamiento y su evolución, sobre sus comportamientos, sobre su manejo del entorno. Es decir, todos esos elementos son fundamentales, ¿no? Para tener una noción integral de nuestros niños, ¿no? ¿Cuál es mi opinión referente al inicio de clases presenciales? Bueno, esta es una pregunta que aún no termino de responderme, ¿no? Y es muy difícil la respuesta, se los digo con toda sinceridad, porque lo que está en juego acá no son los aprendizajes, es la vida. Y creo que hay que ser muy, muy reflexivo para tomar decisiones sobre los riesgos o las probabilidades de la vida con las demás personas. Sí me parece, idealmente hablando, que regresar a la presencialidad es importante, porque es importante la socialización. Nosotros somos seres sociales, ¿no? La escuela es uno de los espacios, digamos, más importantes en sociabilizar a los niños. El asunto es, pero ¿cómo va a ser esta socialización? No puede ser esto, aunque no sé cuál es la fórmula, pero lo que sí puedo decir es que no puede ser como hace un año. O sea, no puede ser. Entonces, no sé, tenemos que pensar juntos cómo vamos a regresar a esta presencialidad y cómo la vamos a ir imaginando. Insisto, se los dije hace un rato atrás, nadie ha escrito sobre estas cosas y no hay una fórmula que haya estado comprobada. Todo va a ser nuevo y por lo tanto pueden haber errores, de hecho, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estudiarla muy bien. Creo que no puede ser una medida uniforme. Es decir, no puede ser una medida sobre una norma que ya las clases empiezan para todos. No, yo creo que debe haber una contextualización de esta medida. Las regiones
los centros poblados, las comunidades, sean amazónicas, o sean comunidades altoandinas, o comunidades costeñas, o caletas, o puertos, tienen sus propias singularidades, por un lado, y por otro lado también tienen condiciones. O sea, ¿qué va a ocurrir si alguien se enferma? ¿Va a tener un médico al alcance? ¿Va a tener una medicina al alcance? ¿Va a tener un recurso sanitario al alcance? ¿O vamos a tener que correr y trasladarnos, sabe Dios cuántas horas, hasta llegar al primer lugar en donde encontramos todos estos recursos? Pues eso hay que medirlo. No estoy diciendo que no, ¿no? Tal vez mi respuesta puede sonar cómoda, pero sí creo que es importante reflexionar y contextualizar la medida. No estoy de acuerdo en una medida unitaria, porque somos una diversidad, no solamente cultural, geográfica, sino también somos una diversidad en condiciones precarias, en condiciones más o menos y en algunas mejores, porque tampoco es que vivamos una condición sanitaria excelente. No la tenemos ni en Lima y no la tenemos en ninguna parte del país. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de ello, ¿no? Muy conscientes de ello, además de los protocolos propios, de las interacciones, de los protocolos que deben haber para las clases, las medidas con los maestros, con las familias. O sea, hay muchísimas cosas que tenemos que ir considerando, ¿no? Muy ¿Cómo bien, mejorar las doctor jornadas Sada. para niños sin llegar a la incomodidad? Pues ya lo dije, tiempos cortos, o sea, yo entiendo que es una situación muy difícil, pero tenemos que también colaborar con las familias para que ellos aprendan. Ellos también tienen, o sea, lo que estamos viviendo, lo he dicho ya creo que 5 veces, lo que estamos viviendo es algo que jamás nadie ha escrito. Y estamos descubriendo que los niños, mejor dicho, estamos comprobando, porque siempre hemos sabido que tantos minutos en una pantalla o en un aparato o un smartphone, pues nada, no es nada saludable. Eso está comprobado. Y lo que tenemos que ver ahora es cómo manejamos estos protocolos. Lo que sí estoy convencido es que los niños y los adolescentes no pueden estar tanto tiempo sentados frente a una pantalla pretendiendo una atención sostenida. Y eso hay que trabajarlo muchísimo, muchísimo con los padres de familia. Y efectivamente hay que trabajar muchísimo, como lo dice José Linares, en la organización del tiempo. Bueno, me indican un poco que, hablando de tiempo, el tiempo se nos ha vencido. Yo les agradezco muchísimo la atención, sus preguntas, y espero que estas ideas les hayan resultado de utilidad para todos ustedes, ¿no? Gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, nos pasaríamos toda la noche respondiendo, toda la tarde respondiendo preguntas que son muy interesantes. Bueno, muchas de estas interrogantes acerca del manejo del tema de convivencia escolar y de tutoría lo vamos a ver en nuestro programa, del cual quiero comentarles un poquito del programa de especialización en convivencia escolar y tutoría. Muy bien, por favor la siguiente diapositiva. Este programa cuenta con 5 módulos dentro de su plan de estudios. El primero es de tutoría y orientación educativa 1, la cual es todo el marco teórico en cuanto al tema de la tutoría. En el segundo módulo está la aplicación de esta tutoría y orientación en el marco ya de todo lo que es la aplicación de la misma. Después viene el módulo 3, convivencia escolar. El módulo 4, igual todo el marco teórico del diseño de programas de prevención e intervención escolar. Y en el módulo 5, el diseño de programas de prevención e intervención escolar, ya en un tema más aplicado y casuístico. Bien, siguiente diapositiva, presentaremos a continuación la certificación. El programa tiene una duración de 128 horas lectivas. Luego de aprobar todos los módulos del programa, se te otorgará un certificado de especialista en gestión en convivencia escolar y tutoría a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Siguiente, por favor. Presentamos también en la siguiente diapositiva a nuestros docentes. El profesor César Uribe Neira, quien ha tenido la amabilidad de darnos el día de hoy la ponencia.
También Iván Montes Ituzirraga, presidente de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad María Auxiliadora, doctor en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, becado por la Fundación Kellogg de los Estados Unidos y la SPAU, afiliado a Harvard University. Maestría en Psicología Educativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Siguiente, por favor. También tenemos a la profesora Paula Chirinos Cazorla, que tiene experiencia en gestión de proyectos de desarrollo social e incidencia política, especialmente en niños y niñas y adolescentes, en condición de vulnerabilidad, equipo principal de Minedu, magíster en psicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, egresada del doctorado en psicología con especialidades en educación emocional y bienestar. También tenemos al profesor Rafael Miranda Ayala, quien es investigador principal de Children's World para Perú y del Estudio Internacional de Niños y Niñas y Adolescentes en Centros de Atención Residencial, calificado como docente investigador de CONCITEC, magíster en Políticas de Desarrollo Internacional de la Universidad Nacional de Seúl. Actualmente es candidato a doctor en Psicología por la Universidad de Girona en España. Siguiente, por favor. ¿Por qué estudiar con nosotros? ¿Por qué elegir a la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental? Muy bien, les damos nuestra experiencia en cifras. Más de 135,000 alumnos y egresados de nuestros programas. 9 exministros de estados como estudiantes. 22 ediciones en maestrías en Administración de Negocios, nuestro MBA. 64 ediciones de la maestría en Gerencia Pública. 208 ediciones de programas de especialización en contrataciones con el Estado y 134 ediciones de maestrías. También es importante, pues, como les dije, estudiar con nosotros la calidad de docentes que tenemos, que son, pues, los que hemos presentado, y también el profesor César Uribe, quien ha dado la ponencia del día de hoy. A la vez, recordarles que estamos compartiendo en el chat el enlace para el llenado de la encuesta. Una vez finalizada, podrán acceder a la constancia digital, la cual estará siendo enviada a sus correos junto con la grabación del evento. La entrega de la constancia será en 30 días posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente, descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace del chat. Para mayor información del programa, estoy viendo en los comentarios que varias personas quieren informes, costos, tiempos, horarios. En el programa de especialización en gestión de convivencia escolar y tutoría, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. Estimado profesor César Uribe, lo invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento, por favor. Bueno, debo decir de que la experiencia que hemos terminado recientemente, el diploma todavía no termina, pero debo decir que la experiencia que hemos tenido en la formación de convivencia y tutoría ha sido una experiencia muy rica, porque no tanto quizá por lo que nosotros podamos dar, sino porque los participantes provocan en cada uno de nosotros, los docentes, una necesidad de querer cada vez entregar mayor recursos y mayores reflexiones en torno a estos dos temas que son tan importantes. Creo que todos estamos llamados, docentes, educadores en general y profesionales en psicología, a especializarnos en esta rama que nos hace falta, que nos hace muchísima falta, ¿no? Ustedes saben de que hay a nivel nacional y en muchísimas instituciones educativas públicas, pues todo un programa de trabajo vinculado a la convivencia en donde muchísimos profesionales participan, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales y educadores. Y todos ellos, dependiendo de sus perfiles, conforman parte de los distintos equipos que trabajan a nivel nacional, en regiones y bueno, y en todo el país. Yo los invito, sumándome un poco a lo que acaba de presentarnos sobre el programa de especialización, pues yo los invito a interesarse un poco, a conocer los contenidos de este programa de especialización, y creo que va a ser una experiencia muy rica. Lo ha sido, por lo menos
en mi opinión personal, en los 2 cursos que he dictado, y yo estoy bastante satisfecho, no solamente por los alumnos, sino también, dicho sea de paso, por el soporte tecnológico que la universidad ofrece, ¿no? Quiero nuevamente agradecerles, invitarles a reflexionar un poco sobre los aspectos que hemos venido compartiendo esta tarde. Yo creo que los profesionales que trabajamos en educación en general tenemos desafíos en estos contextos muy, muy, muy importantes que atender, ¿no? Muchísimas gracias, les deseo éxitos a todos, ¿no? Muchas gracias, profesor. De esta manera damos por concluido nuestro webinar, Claves para un trabajo psicológico virtual en las instituciones educativas. Agradecemos la participación de nuestro ponente César Uribe y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos por su participación, deseándoles que estén junto con sus familias y cuidándose mucho en estos tiempos. Muchas gracias. Hasta pronto.